Jorge Zarghini, gracias por este rato. Gracias por la invitación. Bueno, va a ser una conversación interesante. ¿Por qué? Porque hay un mix con usted entre lo que es ser economista y ser hombre de la política, ¿no? Así que vamos a mezclar un poquito todo esto. Y bueno, y justamente vamos a lo más próximo. ¿Cómo se cierra el año y qué perspectivas hay para el próximo, Jorge, de acuerdo a este escenario? Desde el punto de vista económico, va a seguir hasta fin de año como lo estamos viendo ahora. No tan mal como el primer semestre, pero simplemente con una leve recuperación, yo diría casi con un freno en la caída. Pero bueno, esto ha dejado en el camino mayores problemas de empleo, los sectores informales del trabajo han perdido poder adquisitivo porque la inflación continúa alta y esto no se va a modificar en lo que queda del año. El año que viene se supone que la economía puede empezar a recuperar un tenue crecimiento, pero tenue, con lo cual no es de esperar que este crecimiento traiga mejoras en el plano de lo social. No va a ser un crecimiento que implique crecimiento de empleo, no va a ser un crecimiento que genere condiciones para mejorar la calidad de vida de la gente según la situación actual. Con un interrogante, que es la inflación. La inflación está castigando duramente a algunos sectores de la sociedad y todo indica que tiende más a crecer que a bajar, aún en este esquema recesivo. Por lo tanto, ni la economía va a traer mayores zozobras, nadie debe esperar crisis ni nada que se le parezca, pero tampoco va a traer, creo yo, ni en lo que queda del año, ni en el año que viene, un cambio que se note, que sea sustantivo y que impacte en el humor social. En la provincia de Buenos Aires es un tema, bueno, fundamental por lo que sufre la provincia desde hace muchísimo tiempo y más hoy, donde hay justamente una mezcla entre lo político, problemas de nación y provincia, y lo económico. Dijo hace algunos días que la provincia está acorralada. ¿Por qué? Porque el conjunto de provincias argentinas han perdido mucha participación en la renta nacional en los últimos 20 años. Han perdido más del 30% de la participación que tenían 2 décadas atrás. Esto ha generado un fuerte centralismo que ha perjudicado al funcionamiento normal de todas las provincias argentinas. Casi ninguna de ellas ya puede prestar sin asistencia discrecional del gobierno nacional eficientemente los servicios que la población le demanda, que son educación, seguridad, salud, justicia. Bueno, estas responsabilidades que las provincias tienen con los ciudadanos no la pueden prestar con los recursos propios que por propio derecho le corresponden porque han ido perdiendo participación en la renta nacional. La provincia de Buenos Aires ha tenido un adicional a esta pérdida del conjunto de provincias que tiene que ver con que en su momento el llamado Fondo del Conurbano representaba el 10% de la recaudación de ganancias y hoy solo tiene el 0,5% de la recaudación de ganancias, o sea que perdió 9,5 puntos. En términos de plata, la provincia de Buenos Aires perdió, adicional a la pérdida de las provincias, a precios de hoy y por un año, 12.000 millones de pesos, que es prácticamente el déficit que tiene. Entonces, al problema global del conjunto de provincias, de un centralismo creciente, de un deterioro del federalismo sistemático durante 2 décadas, se le agrega esta particularidad. Hoy uno analiza cualquier indicador de la provincia de Buenos Aires y se encuentra que tiene el menor gasto público por habitante, que tiene la menor cantidad de recursos para dedicarle a cada habitante para cada de estos servicios que tiene que prestar. Uno después puede decir, se administra mejor, se administra peor, se tiene una buena política de educación, se tiene una buena política de seguridad. Bueno, eso es otra discusión. Ahora, si uno lo que analiza es solo el financiamiento, lo que está claro que si hay un buen plan y hay capacidad de gestión, el financiamiento es condición necesaria. Obviamente, si se logra el financiamiento y después no se tiene un buen direccionamiento, no se sabe cómo resolver los problemas de seguridad o de salud, bueno, con los recursos no alcanzan, pero son una condición necesaria. Hoy esos recursos
por derecho propio le corresponderían a las provincias y ya solo los tienen si el poder discrecional de nación se lo concede. Y ahí aparece la cosa política. Claro. Bueno, la discrecionalidad se usa con criterio político y ahí también, digo yo, se ve la estatura de los gobernantes. Si ponen por encima de sus decisiones la necesidad de la gente o si sus decisiones las atan a la cosa menor de la política. Si sos amigo y te alineaste premio, como si el premio o el castigo fuera el gobernador. En realidad el premio o el castigo termina siendo para el que demanda seguridad, para el que demanda salud pública, para el que demanda educación pública, porque detrás de cada provincia desfinanciada o hay una escuela que no funciona, o un hospital que no funciona, o un patrullero que debería salir y no sale. Y bueno, y la provincia, el conjunto de provincias están en problemas y la provincia de Buenos Aires en un problema tan claro que sabemos que ha tenido dificultades para pagar el último medio aguinaldo y sabemos que cuando se llega a esas dificultades es porque ya no se paga ninguna de las otras cosas, hay problemas. Las obras de infraestructura no se hacen, los comedores escolares no se abastecen correspondientemente, los hospitales tienen dificultades de insumo, porque cuando uno llega al problema de no poder pagar lo más elemental, que es el salario, ya ha ido limitando desde la caja el pago de las otras cosas. Por eso yo en algún momento hablé de esta suerte de acorralamiento político que viene desde lo financiero que tiene la provincia. Ningún vicio termina como comienza, Jorge, dice un filósofo, así lo tomo como propio. Digo, ¿por qué al cabo de 20 años, digo, esto de atentar contra el federalismo y depender de esta caja central, diríamos, con la discreción, ¿no? Como yo creo que tiene que ver con el deterioro general de la política y su incapacidad creciente para ir resolviendo los temas de fondo. La política se ha vuelto muy eficiente para aprovechar el corto plazo, para usar políticamente los beneficios de un ciclo económico creciente, o desde la oposición para aprovechar debilidades y generar candidatos con mecanismos apoyados más bien en la videopolítica pero se ha ido volviendo absolutamente ineficiente, ineficaz para resolver las cuestiones de fondo. Y el federalismo es uno de los temas de fondo que se ha ido deteriorando, que tiene consecuencias institucionales, que tiene consecuencias económicas, que tiene consecuencias sociales, pero es un tema que exige alto consenso y alta capacidad de resolución de la política, y no lo hace. Porque, insisto, la política se ha vuelto eficiente para la cosa chica, es absolutamente cortoplacista, e incapaz de ir resolviendo cuestiones de fondo. Entonces, cuando llueve no podemos arreglar el techo y cuando no llueve, ¿para qué lo vamos a arreglar? Entonces, en los momentos donde hay mucha recaudación, se disimulan estos problemas y ¿para qué vamos a andar metiéndonos en el tema? Y cuando la recaudación se debilita o los problemas fiscales aparecen, bueno, no es momento de resolver cuestiones de fondo porque solo hay que ver la coyuntura como pagamos el sueldo mañana. Entonces, cuando hay holgura no, porque para cuando no llueve, ¿para qué vamos a arreglar el techo? Y cuando hay urgencias no podemos. Y bueno, y es uno de los grandes temas pendientes y se va postergando. Tan pendiente que en la Constitución, la reforma de la Constitución del 94, puso fecha límite, diciembre del 96, para tener una nueva ley de coparticipación consagrada, y esa nueva ley de coparticipación no apareció. Y sin esa nueva ley se fueron encontrando los atajos para que la nación fuera concentrando cada vez más recursos y las provincias estén cada vez más debilitadas. Y es uno de los temas, de los grandes temas pendientes institucionales del país, que todavía no ha llegado el momento de resolverlo, pero es una debilidad de la política. ¿El cortoplacismo es convicción o interés? El cortoplacismo es interés. El cortoplacismo es interés, se concentra solo en el interés político. Quien gobierna usa decisiones yendo en la búsqueda de resultados inmediatos y la oposición, porque el deterioro al que yo hago referencia no es solo un deterioro de quien ha gobernado en estos 20 años, o sea, de los oficialismos, ha sido el conjunto de la dirigencia, que diría yo hasta más allá de la dirigencia política, hablo también de la empresarial, de la sindical,
Y este cortoplacismo es perjudicial, no permite ver el rumbo, no define un rumbo de país, puede ir un día para allá, otro día para allá. No se puede gobernar, el que gobierna no se puede levantar todos los días, leer las encuestas y decidir en función de las encuestas qué es lo que le trae más beneficio. Y el que está en la oposición no puede hacer lo mismo y decir, bueno, yo sí creo que esto está mal, pero veo que políticamente es redituable hacerme el distraído o acompañarlo. Bueno, yo no voy a andar pagando los costos políticos, pero bueno, los hombres de Estado, los hombres que tienen responsabilidad política, los que pretenden ser dirigentes, tenemos que mirar más allá de las narices, porque si no, el cortoplacismo se vuelve puro interés, que puede ser de distinto tipo, político o de otro tipo, pero no es bueno. Los países se gobiernan, las naciones se apoyan en una noción de continuidad y un proyecto de nación implica un proyecto de largo plazo que trasciende los gobiernos, que trasciende las coyunturas, que trasciende los humores sociales momentáneos que a veces son tan volátiles y tan efímeros, pero bueno, para eso se exige un nivel de madurez de la política que evidentemente no la tenemos, y acá ya hemos tenido un llamado de atención, que la crisis del 2001 no fue solo la crisis de la convertibilidad, fue una crisis de orden político, institucional, hasta de valores, diría yo, social, también económica por la crisis de la convertibilidad. Como que después la economía empezó a crecer rápidamente, se recuperó y le puso un manto a los otros aspectos de la crisis, haciendo parecer de que también estaban resueltos, y no lo estaban. Y me parece que nunca leímos en plenitud y de una manera profunda lo que allí sucedió. Y bueno, entonces mientras la economía crecía parecía que todo estaba bien y no importaba si se iban resolviendo las otras cuestiones políticas. Algunas de las sociales se resolvían solo a través de una economía que funcionaba mejor, naturalmente, generaba más empleo, mejores salarios, eso mejorara las cuestiones sociales, lo que no quiere decir que haya un claro programa de inclusión pensado en el mediano y largo plazo, pero las dificultades sociales del momento se resolvieron, entonces todo lo demás, ¿para qué mirarlo? Si ni estaban las encuestas ni iba a traer resultados en lo inmediato. Pero bueno, después aparecen nuevamente las dificultades de orden económico y es como que emerge todo lo otro otra vez. Decir, bueno, pero acá los partidos políticos no funcionan, la política está debilitada, las instituciones, el federalismo, una de ellas, no funciona más, y entonces empezamos a ver otra vez que tenemos problemas. Pero bueno, es esta suerte de itinerario inconcluso que todavía tenemos como nación, ¿no? ¿Cuánto soporta una economía encajada, Jorge, como está hoy en día, ¿no? Dólar, etcétera, etcétera? ¿Cuánto soportó? ¿Qué es lo que la soporta? Es difícil decir cuánto, porque cuando hay elementos que pueden paliar alguna de las dificultades más claras y visibles, postergan los tiempos de sus consecuencias. No es lo mismo para una economía como la nuestra que la soja valga 400, 500 o 600. Entonces uno no puede decir si va a valer 600, 650, porque hay que saber qué va a pasar con el clima de los otros países productores, cuál va a ser la humedad en los Estados Unidos. Bueno, hay muchas cosas que uno no puede manejar con claridad y que le ponen interrogantes para decir cuánto. Lo que sí es cierto, bueno, algunos creíamos que inclusive algunas cosas iban a tener consecuencias antes, pero uno sabe que si en una economía el gasto público crece más que la recaudación, las exportaciones crecen más rápido que las importaciones, los precios internos crecen más rápido que el valor del dólar, los pilares de un modelo económico que se había construido después de la crisis de la convertibilidad, que se apoyaban en el superávit fiscal, en el superávit externo, en un tipo de cambio competitivo, en algún momento se deterioran, porque si los gastos crecen más que las recaudaciones, los fiscales en algún momento entran en problemas. Si las exportaciones crecen más que la importación es más que la exportación, en algún problema empiezan a faltar dólares. Y si el tipo de cambio crece menos que los precios internos, en algún momento la competitividad se deteriora. Bueno, algunos, y yo me incluyo, creíamos que esto había que pararlo antes porque además las consecuencias visibles iban a ser antes. Bueno, explotó la soja, hubo algunos beneficios
del contexto internacional, el fuerte crecimiento y la demanda de China, que felizmente de nuestro socio Brasil, y eso postergó algunas consecuencias que tarde o temprano iban a llegar. Iban a faltar pesos, porque lo fiscal lo iba a inducir, porque, insisto, pasábamos del superávit al déficit, y entonces empezó a usar el Banco Central. Iban a faltar dólares, porque las exportaciones no daban la respuesta necesaria para conseguir la oferta de dólares necesaria, entonces se cayó en las restricciones que vemos y conocemos, y que no le dejan comprar a nadie, que no lo dejan viajar, son todos remiendo por un problema más de fondo, y van a haber problemas de competitividad porque, bueno, los precios internos crecen y el tipo de cambio no se puede mover a la misma velocidad. Entonces, bueno, estas cosas iban a pasar. ¿Cuándo? Y uno no sabía. Es más, insisto, algunos creíamos que podía ser antes. Ahora cambiaron algunas condiciones y rápidamente nos encontramos que faltan pesos, entonces hay que usar el Banco Central, faltan dólares, hay que ir a todas estas restricciones, y nos encontramos con una economía que no crece y que tiene más del 20% de inflación. Y esto no es porque el mundo se nos vino encima, esto es porque fuimos acumulando inconsistencias que no fuimos capaces de anticiparnos. La crisis energética, muchos, y los especialistas, pero muchos en su momento en determinados debates planteamos, esto va mal, y la respuesta era, ¿se corta la luz? No, si no se corta la luz no va mal. Bueno, y un día nos encontramos con que también en el plano energético no tuvimos la capacidad de anticiparnos, y entonces decimos, bueno, toda la culpa es de YPF, mire qué mal hizo la gente esto, todo esto hay que volver a estatizarla, porque yo no discuto, es más, yo creo que nunca debería haber dejado de tener el Estado en la principal empresa en este ámbito, la participación que perdió cuando la privatizó, pero lo cierto es que hasta diciembre del año pasado estaba bárbara, y un día todo estaba mal. Las cosas nunca pasan tan mal de un día para otro, pero bueno, tiene que ver con esta incapacidad de anticiparnos, que después también nos cuesta decir cuánto aguanta. Lo que uno tiene que saber es que si las cosas van mal, aún sin saber cuánto aguanta, hay que corregirlas, aunque sepa que van a aguantar. Si mañana nos dicen la soja va a pasar a valer 750, y todas las consecuencias de las inconsistencias van a demorar más en verse, pero sabemos que las inconsistencias están, y además no podemos estar prendiendo todos los días la vela a la soja, ¿no? Hubo hace unos días una manifestación popular, justamente, donde hubo dos mensajes, ¿no? Yo interpreto de esta manera, uno para el gobierno y otro para la oposición. El gobierno, bueno, entendió de una manera, o a su manera las cosas, digo, pero la oposición, en este caso, y el rol fundamental, digo, ¿no? ¿Lo entendió la oposición ese mensaje? Yo antes diría lo siguiente, es cierto que hubo un mensaje para la oposición, sin duda. Siempre cuando la sociedad se expresa para todo. Exacto. Y cada uno tiene que leer lo que le toca. Ahora, la marcha fue contra el gobierno, contra la corrupción del gobierno, contra la inseguridad, cuya responsabilidad fue del gobierno, contra la falta de libertades o la reelección. La marcha no fue contra la oposición. Lo digo porque esa misma noche veía algunos de la oposición que rápidamente dijeron tenemos que hacer una lectura, lo cual es cierto, pero la marcha fue contra el gobierno. Por supuesto, como toda expresión social, la oposición debe hacer la lectura que le corresponde, y está claro que esa expresión de rechazo a las políticas del gobierno no encuentran un canal de expresión, porque la crisis política también incluye a la oposición. No nos olvidemos que en la elección del 2009 el gobierno la perdió en la provincia de Buenos Aires, la perdió en la provincia de Santa Fe, perdió en las principales provincias, y allí supuestamente hubo opciones que capturaron el voto, y que al día siguiente de capturar el voto de rechazo al oficialismo deberían haberse hecho cargo de lo que les correspondía, porque hicieron promesas a la sociedad, y bueno, y eso no se vio, y parte de la recuperación del gobierno post-2009 tiene que ver con esa debilidad opositora. No aparece una oposición clara fuera del peronismo, y el peronismo, paradójicamente,
que seguramente no va a ser contemplado en el futuro si triunfa el actual proyecto político de Unidos y Organizados que expresa el oficialismo, todavía acompaña porque no ha reaccionado. Yo digo, si es exitoso el proyecto político del gobierno, inicia el posperonismo. El peronismo debería empezar a pensar cómo construye el postkirchnerismo desde su propia identidad. Pero bueno, si esto no pasa en el peronismo, ahí falta una oposición interna del propio peronismo a este proyecto que gobierna, y las otras fuerzas de oposición todavía no terminan de amalgamar con esto de que hay que juntarse por beneficios solo electorales, una expresión clara que contenga a un creciente sector de la sociedad que está con disconformidad con las políticas oficiales. Pero bueno, todavía falta más de un año para la próxima elección, que es legislativa. Me parece que es una elección que se va a jugar mucho más que solo lo legislativo, casi se juega el futuro, el rumbo, si se acelera este rumbo en el que vamos con disconformidad creciente de un sector de la sociedad, o si se cambia el rumbo, y en esa elección legislativa se va a decidir. Esperemos que haya opciones claras y se dirima en el marco democrático en esas opciones claras. Yo espero, trabajaré para que así sea, que el peronismo también tenga una opción al kirchnerismo, pero no desde la forma que lo hizo en las últimas elecciones. Yo he sido parte de eso y tengo autocrítica de ir buscando armados por afuera, donde el peronismo no oficialista termina siendo la pata peronista de otros proyectos, porque eso tampoco funciona. Ya lo vimos en el 2009, digamos, acá no podemos repetir errores, y creo que en esto el peronismo tiene una responsabilidad muy grande, no solo las otras fuerzas naturales de oposición que son las que conocemos, el radicalismo, el socialismo, el PRO, sí. Pero también el peronismo tiene ahí algo pendiente que espero lo empiece a resolver. Van a ser las primeras elecciones de medio término o legislativas, diríamos, puramente, ¿no? Que van a tener una importancia significativa. Sí, significativa. Yo creo que se juega mucho en la próxima elección, básicamente si se continúa con este rumbo, a mi criterio equivocado, que está tomando el gobierno en materia económica, en materia social, por la crispación, la división, la concentración de poder, debilitamiento del funcionamiento institucional, el federal. Digamos, si se acentúa ese camino en nombre de un cambio que yo honestamente no veo para mejor del conjunto, o si se inicia otro camino que es el que yo deseo, de un país normal, de un país serio, de un país moderno. ¿Y lo va a encontrar en ese desafío? Bueno, espero. Mi voluntad está porque mi pasión por la política, si bien está un poco retirado, sigue intacta, pero bueno, esperemos poder hacer un aporte a eso. Seguramente aporte, que es lo más importante. Y lógicamente que mucho se dice que lo nuevo, pero también lo que viene de antes, de hace un tiempo a esta parte, me parece que es importante porque hay que sumar experiencia. Cuando lo nuevo llega desde el fracaso de lo que está, no garantiza que sea bueno. Lo bueno de lo nuevo es cuando es la renovación por la superación de los problemas, las nuevas demandas y la aparición de las nuevas soluciones. Esa forma de renovación y de llegada de lo nuevo es la buena y la que viene del éxito. La que surge del fracaso solo porque ya no quiero más esto y cualquier cosa me viene bien. No es genuino. Lo nuevo puede ser genuino, puede no ser genuino, puede ser frustrante. Exactamente. Gracias, Jorge Serguili. Ha sido un gusto.